bona tarda, benvinguts i benvingudes, especialment en aquest dia que avui teníem un repte, que era arribar fins aquí, amb tota aquesta pluja i dir-li avui que ha caigut. Gràcies per estar aquí. Continuem el cicle de conferències d'aquest cicle Macaya sobre la sostenibilitat en els espais rurals i avui ve amb un tema ple d'actualitat, una conferència que es titula Més allá o más allá, ¿no?, del éxodo y la despoblación, jóvenes, arraigo y futuros rurales posibles. Hoy es un día importante, no solo porque estamos hoy aquí, sino que tenemos a unas 200 personas en streaming que nos están viendo en estos momentos, porque estamos tratando un tema muy relevante que está conectado con la regeneración de los espacios rurales, ¿no? Sobre todo el reflexionar pues, por qué los jóvenes, ¿no?, deciden quedarse, ¿no?, en su hábitat rural propio en el que viven o volver o regresar, ¿no? Este es un reto importante que está en la agenda política a muchos niveles, no solo a nivel local, a nivel regional o a nivel de Estado, sino también a nivel europeo. Y precisamente hoy ha salido un llamado a participar en un proceso, participar en un proceso participativo, valga la redundancia, del vicepresidente de la Comisión Europea, del señor Raffaele Fitto, que llama a todas las organizaciones, ¿no?, y entidades locales del ámbito rural a aportar al Pacto Rural de la Unión Europea en una estrategia en concreto que se llama The Right to Stay, el derecho a quedarse, ¿no? Entonces, y hoy, precisamente, la conferencia que hoy nos atañe precisamente va enfocada a este preciso derecho de quedarse, ¿no? Y es un reto que vamos a dialogar pues, con cuatro personas que nos acompañan. Vamos a comenzar pues, con un diálogo entre Michael Corbett y entre Francisco Simoes y después se sumarán al diálogo Lucas Rodríguez y Sara Álvarez. Vamos a presentar inicialmente a Francisco Simoes y a Michael Corbett y después, cuando llame a Lucas y a Sara, pues les presentaré. Vamos a comenzar por Francisco. Francisco Simoes es doctor en Psicología por la Universidad de Coimbra e investigador asociado al Centro de Investigación e Intervención Social de ISTE en Lisboa. Preside el Observatorio Europeo de Juventud Rural y forma parte de la coordinación del Pacto Rural de la Unión Europea y del Pool de Investigadores Europeos de Juventud del Consejo de Europa. Ha coordinado diversos proyectos europeos sobre juventud rural, como Overseas, el proyecto Cost Rural Need Youth Network Action y el proyecto Tracking. Su investigación se centra en el análisis psicosocial de la transición de la escuela al trabajo y su impacto en la inclusión social, poniendo especial atención al bienestar, al acceso a la educación, especialmente en zonas rurales. También tenemos el honor también de contar con el profesor Michael Corbett. Él es profesor emérito de la Facultad de Educación de la Universidad de Acadia, en Canadá. Su investigación cuestiona las concepciones contemporáneas e históricas de lo rural y su influencia en la política educativa, el currículum, la pedagogía y las metodologías de investigación. Su trabajo aborda la inmigración rural en el Atlántico canadiense, las alfabetizaciones en contextos rurales, las escuelas pequeñas y alternativas, el cine como pedagogía y las metodologías cualitativas. Tras casi 20 años como docente en comunidades rurales, costeras e indígenas, desde el 2002 es profesor universitario en dicha universidad, en Acadia, y en la Universidad de Tasmania, en Australia. Ha hecho muchas publicaciones, entre ellas un libro que es muy importante para los académicos que trabajamos lo rural y especialmente los jóvenes en entornos rurales, que se llama Learning to Live, aprendiendo a irse, ¿no? Y es un libro muy interesante que les
recomiendo y de hecho de este aprendizaje al irse, pues vamos a comenzar un diálogo y una conversación sobre, en esta paradoja, ¿no?, del derecho a quedarse, a estar, o el aprender a irse. Ahí hay un debate importante, una paradoja, ¿no?, de las libertades de movimiento, pero también del derecho a permanecer y a estar en el entorno rural o en los entornos rurales. Vamos a comenzar por una pregunta a Mike, y precisamente de este libro que les anunciaba, Learning to Live, Aprendiendo a irse. Mike, este libro, Learning to Live, comienza, ¿no?, precisamente hablando de Digdinek, que es una comunidad rural, ¿no?, de la costa del Canadá Atlántico, ¿no?, con una observación chocante e importante, ¿no?, en el que se destaca que las escuelas, ¿no?, especialmente las escuelas en entornos rurales, son muy queridas, pero a la vez hay una paradoja, porque las destacas como que también son máquinas de emigración, ¿no?, o machines of out-migration, ¿no?, que destaca. ¿Qué cambio, esta ambivalencia, ¿no?, que existe, cómo se da? Y puedes destacar si esta ambivalencia continúa hoy en día, porque el estudio lo hiciste hace mucho tiempo, ¿no? Pero si nos puedes hablar precisamente del estudio que realizaste en este libro, si ha habido algunos cambios o qué viste en aquel momento que hiciste ese análisis y los cambios que ha habido a posteriori. Gracias. Okay, thank you for the question, and thank you for the invitation. It's a grand pleasure to be here in Barcelona and in Spain to discuss these issues. A machine for out-migration. Well, I graduated high school in 1976 in a small community in eastern Canada. And the message that we received was that you needed to leave this place in order to make a success of your life. And so I did, and I became a teacher. And my first job was in an Indigenous community in the very far north of Canada. And I could see the same mechanism operating in that place as well. And as a teacher, I thought it was my business to help these kids get out of these communities that were defined by the state as being damaged, deficient, places that couldn't support the population any longer. So I found myself in this machine, and as a teacher expected to do the work of moving people along out of these communities. My next work was in a coastal community in the Atlantic part of Canada, a fishing community, and it was very much the same sort of dynamic. But the trouble was that when I moved especially to that Indigenous community, I was living in a community where people had existed in that place for, depends on who you believe. If you believe the anthropologists, somewhere between 9,000 and 25,000 years. If you believe Indigenous traditions, from time immemorial. The people had lived in this land essentially forever. And so I was working in this institution, and we were explicitly told, look out into that classroom and try to find the bright lights that can survive in the South. Go to Winnipeg, where they can go to college or university, and escape this place that was defined as finished. And so that created for me a tremendous ambivalence. I call it a stone in my shoe that I was walking around with as a teacher for a while, and then when I became an academic, it raised a question for me. Well, is it actually true? Is that what we're doing in these rural schools? Are we effectively ushering the best and the brightest out of the community and leaving the rest to stay? And that was a kind of, ambivalence is the word, Zygmunt Bauman, the sociologist, says that, that's life in modernity. We're ambivalent about everything.
We don't know what to do. We set up an industry, we get pollution, climate change is upon us. We try to put pressure on our kids, they have mental health crises, you know. So ambivalence is the state of our situation in modernity. And I think the ambivalence that I saw in the communities where I was working is that I see a couple of you might be grandparents. I'm a grandparent. People in the communities, they want to watch their grandkids grow up. They don't want their children to go off to Toronto or Montreal or to Madrid to have that great life that education promises. But at the same time, there's ambivalence because you want your kids, your children to succeed in school. So it's this tension that I think my work tried to explore. And in that, the research for this book, I asked a very simple question. Who stays in this rural fishing village where I was working? Who leaves? And why? What role does education play in that? And I think maybe I'll just leave it there. Good, thank you. Continuaremos con este diálogo, con este contenido de este libro más adelante, pero el contenido está muy relacionado con un estudio que ha realizado Francisco hace muy poco, precisamente juntamente con la profesora Antonella Roca. Le encargaron del Consejo de Europa un estudio sobre los jóvenes en zonas rurales. Y precisamente el informe que se ha publicado recientemente y que se llama Here to Stay, aquí para quedarse, tiene algunas conclusiones muy interesantes relacionadas con esta temática, pero que también pueden llegar a cuestionar algunos elementos, algunas presunciones que nosotros teníamos. ¿Cuáles son los principales resultados de este estudio que esté conectado con esta idea? Francisco. Thank you, Oscar. And first of all, thank you for the invitation to be here. It's a great honor, a great pleasure. And finally, Fundación La Caixa managed to find a way for me to meet Michael. We have been in so many online meetings for the past, 5, 7 years. And we finally meet in Barcelona, which is great. I find it interesting the way Michael started because when you discuss rurality and when you discuss rural youth, it's very common that you start by acknowledging that you have some kind of rural background. So there's a kind of confession you make at the beginning that you are connected to rurality in some ways, that you were born there or that you were raised there in rural areas. So that's a bit the standard. And of course, I'm also a rural boy. I come from the Azores Islands, so in the middle of the Atlantic, mostly rural. And for me, the possibility to stay or to leave is always in question because we're talking about a very small, remote, outermost region of Europe with 250,000 of inhabitants, a very small population, very fragmented across the islands. And for young people, the question if they are leaving or staying is the main question. For an islander, is always the question. So mobilities is, from a psychosocial perspective, was always something that really attracted my attention. And this particular study that Oscar mentioned focused not only on mobilities, it focused on several dimensions of the transitions to adulthood from rural youth. But the most striking result came across the intentions to leave or stay when we studied the mobility intentions. So the big picture is that all the studies for the past 10, 20 years across European countries show not only a statistical, so a factual trend towards out-migration, youth out-migration, with a few exceptions, and we can talk about that in a moment. And no intention to come back. So rural youth, when they leave, most certainly they will not come back in most of the cases, which creates several tensions. One is, of course, a demographic tension and
an aging problem, which it's widespread across Europe, but also a social, a community problem, as Michael was mentioning. In this study, what we found that was really striking is that 76%, so 3 out of 4 young people that were involved in this study, and it was a study with 2,500 participants across 14 countries, was that 76% of them wanted to stay in their place of origin, so the region they were living, or in a rural area nearby. They didn't want to move away. But there were, when we go through the results, there were more surprising findings. First, there was no significant difference between women and men, when we all know there is a kind of masculinization trend in rural areas. So young boys tend to stay, young girls tend to leave in search for a professional career and improving their studies. There were also no significant differences between those younger, so between 18 to 24, and those older, from 25 to 30. And this is also surprising because we do know that those that are just entering the adulthood, they more often go away because they want to study or they want to find other alternatives for their professional development. And what was most striking is that these participants were, in a sense, biased because most of them had attained secondary school or have even graduated. So these are the people that most of the times want to leave. So that posed us, that confronted us with the question, how come these young people that participated in this study are just totally outside? They're a kind of outlier of all of the things that we have been listening about migration. And very shortly, very briefly, we understand this at 2 levels. First, it seems that, and we have to confirm this with further studies, of course, but one of the hypotheses is the fact that life costs in urban areas, especially housing, are raising to a point that rural young people start to acknowledge that maybe staying can be the right choice, or at least one of the choices. And more than that, they look at mobilities in a more fluid way. They see it as an opportunity to reconnect with their communities, although they have to be out for a while, not only for studying, but also for instance, international mobilities. And another point that is very, very striking, although we were expecting that, is that informal support from the families, the neighbors, the community in general, is the most important reason to stay. So this speaks to the need for some kind of network around personal development that rural settings still provide to young people, and it is not available or so much available in urban areas. So that's an asset. The thing is how we transform the social support in public policy, because there's this disconnection between social support and how we transform that intentionally in an asset for young people in rural areas. Porque muchas veces la política pública no tiene en cuenta toda esta infraestructura social o soft infrastructure, ¿no?, que vosotros llamáis, ¿no?, y que es muy importante en el diseño de las políticas públicas y que es un valor que tienen muchas zonas rurales, ¿no? Mike, en la conexión con lo que decía Francisco, pero también con tu libro, tú distingues entre, como comentabas, ¿no?, stayers, ¿no?, y leavers, aquellos que se quedan y aquellos que se marchan, ¿no? ¿Cómo es este aprendizaje a quedarse o a irse? ¿Hay alguna cuestión que esté conectada con la clase social, con el género, con el capital social? ¿O es más bien como la escuela o las instituciones crean esa idea o esa construcción social de inteligencia y de futuro, más o menos, que está conectada con lo que destacaba Francisco de alguna manera?
Yeah. I think when I initiated the project of Learning to Leave, I was interested in understanding how it is that people used education to get out. But what I actually learned in the process, because my work was ethnographic, I hung out with fishermen, I spent a lot of time in communities with people, I went to coffee shops and spoke with folks. And it occurred to me that there were two education systems. There was a formal education system that happened in the school, and children went there, young people, and they got certain credentials, and there were certain knowledge games that were being played. There was another system for those young people who were less connected to school. Learning to live well in a rural area is something that requires a different type of education. And it was that different type of education that I learned a lot about from fishermen who left school at age 13, 14, 15 in those days. And the way they put it, they sort of had to, because there were things that they needed to know in order to live well inside the community. It's interesting, I live in a small village, coastal village of about 150 people, and I have 3 kids. I have 2 that learned to leave. They went off, they're doctors. And I have one who really, we did get him to go to university, but it was a lot of work and it took a long time. What he really likes to do is hunt and fish and go out in the countryside on his 4-wheel buggy, and he drinks too much, you know, all of that stuff. He's not very disciplined. And, you know, if the world comes to an end, I want him in my corner. Those doctors, 2 psychiatrists, I don't care. We don't need them. So there's a sense that I got in the work that I did that there's a whole skill set in rural communities that really doesn't show up in the curriculum. And people are very proud of what they know. They're very proud of the connections. They're very proud of the networks that are required. Maybe I like to tell stories. I was a teacher in a rural community, and the people who lived near me, I knew what jobs they had, and I knew how much money they'd made. And these guys all had brand new trucks, and they had better houses than I did, and their kids were better dressed, and I could never figure out how they did that. And I came to realize it was because they had connections. If you needed electrical work done in your house, your uncle would do it. You knew the guy across the street who could build you a shed for your firewood. They had all of these different skill sets, and many of those men and women, they could do everything. And they laughed at people like me because I only knew how to do one thing, you know, get in my car and go teach kids. That's not even a skill. So, you know, this sensibility of living in a rural community, a rural place that Fernando talks about, I think, you know, it's becoming more and more difficult, I think, for a lot of rural young people to go to Toronto or Vancouver or Montreal and have a decent life. Do you know what the average cost of a house is in Vancouver? It's $1 million. In my community, you can buy a house for 1/10 that cost. So there are a lot of reasons, I think, why people would choose to remain in rural areas. And my doctor kids, guess what? They've come back to Nova Scotia. One of them, my eldest, is living 15 kilometers away from me in a small town. My daughter, who just came back from medical school in Calgary, is living in the city of Halifax, 400,000 people. And we wonder, is she going to stay there, or will she become a doctor in the rural areas as well? Because they perceive it as a better environment and a place where they can have a much richer life. And I think this is happening at a whole bunch of different levels for families
in rural communities, as the world becomes more precarious, the rural areas become more attractive, and they're seen, I think, as safe havens for a great many people. And does policy actually address how this could be played out and actually strengthen rural areas and turn them into places where more and more people would want to live and prosper? 80% of Canadians live in cities. Conectado a esta cuestión, hay una cuestión de género que es muy importante y que de alguna manera vosotros habéis trabajado en este estudio y que destacabas anteriormente, que son los chicos jóvenes los que se quedan más en el ámbito, en el espacio rural, y que las mujeres jóvenes se suelen ir, ¿no? También por una cuestión que está conectada con los estudios, ¿no? Pero si son más las mujeres jóvenes las que emigran, lo que habéis identificado es que son también quienes, a la vez, hay una paradoja ahí, tienen mayor apego a su patria rural, para entendernos, ¿no? A su pueblo rural, ¿no? Coméntanos un poco este hallazgo que habéis encontrado y que estas cuestiones de género que son muy importantes también, ¿no? So this particular finding that Oscar is mentioning is connected to a longitudinal study that I coordinated, and has a backstory. So this study was co-organized between my research team and a youth association of young people from the Azores Islands that are studying in the mainland. So they have their own organization, they get together, they organize conferences. And more or less 10 years ago, when they launched this association, they organized a conference. And I was aware about that and very happy to see them getting together. I don't know, 2 days before the conference, one of the organizers called me and he asked, would you mind to come to the conference? I said, why? You already have the program, it's already public. Oh, because the former president of the region cannot come. And I said, I'm going to replace the former president of the region in the conference. So I said yes, but I didn't prepare anything. I was participating in this round table. Unfortunately, I was the last to speak. So I waited to see what would come out of the discussion. And I was surprised because when I entered the room, I saw almost 200 young people coming from the region that were studying in all the different areas of Portugal, that were getting together there to discuss the future of the region and their own future. And immediately it popped in my mind one question, and I made that question, and it was part of a conversation I had with them. So the roundtable was between me and the young people, and I asked them, how many of you are certain that are going back to the islands after you finish your studies? And we counted 10 people among 200 that were certain that they were going back. So I immediately decided to propose to suggest to the Youth Association to organize a study and for 3 years to see how their intentions of going back were solid or changing and why. So what we found was, we found two main things. First, one thing that was really clear is that the more these young people anticipated higher earnings, of course, the intention to go back was lower. So the economic incentive is always there, and it's not new. Mm-hmm. What was a bit unexpected is that place attachment, so the emotional bond you have, in our case, for us, it's not the rural area city, it's the island. So the place for us is the island, and we made questions about their connection with the island. Because island for us is the code name for community. And that was a much stronger predictor of the intention to return. And there were significant differences between women and men. Women had a stronger bond with the island. So as you mentioned, Oscar, there's this kind of ambivalence, because what we know is that young women are more prone, or they have greater odds of wanting to go out and not coming back, but at the same time, they are more attached. Why? Because they are much more engaged
in social participation in these communities in general, from younger ages. And this is relevant because what you see in the report for the Youth Partnership, this is clear. Young men tend to be involved more at the formal participation level, for instance, in political parties, than women. At least it was what we found in this report. But their involvement comes much later as well. So informal participation, meaning volunteering, being engaged in the sports club or cultural group, and also in informal participation in terms of activism is more common among rural young women. So from very young ages, they start to work on their bond. And that's part of the infrastructure that has to be created through public policy. Because if there's an intentional investment in this kind of participation, if this is programmed without being highly rationalized, let's say, that kind of connection then can turn out as greater intention to stay or greater intention to return. Claramente. Entonces, no solo en esa infraestructura blanda es importante promover estas cuestiones más de apoyo social, sino que también fomentar la participación de los jóvenes. Después conectaremos con esto. Fomentar activamente la participación de los jóvenes fomenta ese arraigo, ¿no? Puede fomentar este arraigo. En ese sentido, Michael, vamos a cambiar un poco de tema, pero después ya volveremos a para conectar con Sara y Lucas. Recientemente, hace ya 6 años, ¿no? Tuvimos la pandemia, el COVID, que ahora recientemente pues la cuestión del virus y las pandemias las tenemos, ¿no?, en las noticias recientemente, ¿no? Pero esto tuvo un impacto en muchas zonas rurales, ¿no?, porque mucha población, ¿no?, una parte importante de alguna parte de la población decidió repensar si a lo mejor la vida más allá de la ciudad, ¿no?, ir al campo podría ser una alternativa, ¿no? Y en el caso de Canadá, concretamente en la región donde vives, Mike, en Nueva Escocia, hubo un cambio bastante importante en esas tendencias, ¿no? Pasasteis de 900.000 habitantes a prácticamente 1.200.000 en poco tiempo, y esto viene con una mezcla de factores, ¿no?, que si nos los puedes explicar, y también un poco el impacto que ha tenido a nivel de repoblación, ¿no?, y de refuerzo, ¿no?, de esas áreas, pues puede también ser muy interesante para la reflexión y para el futuro de las políticas públicas en ese sentido. Sure, yeah. I think this is an interesting confluence of a whole bunch of different things that happened at the same time. I think when we look back on this time, we're going to look at this little bug that went all over the world and caused us all to change the way we think about just about everything for a very long time. I think that's going to be seen as a hinge point in history. And it certainly was where I live. Just before the pandemic, we had a beautiful young prime minister. You probably may know him. His name is Justin Trudeau. He was the son of a very famous prime minister of our country. If you're female, you'll think he's beautiful. He's Katy Perry's boyfriend now, so he's moved on to better things. He used to run our country. His government was extremely liberal in terms of its immigration policy, and this changed the face of our country, including my region, which is a small rural province of Nouvelle-Écosse, New Scotland, Nova Scotia, and we received a large number of immigrants from places like Somalia, Syria, the Punjab, from Bangladesh, from the Caribbean, from Mexico, and the population of our province spiked during COVID.
unbelievably, from 940 or 50,000 to 1.1 million. It's peaked there. We don't know what's going to happen next because it's sitting at 1.1 million. We have a new administration. Thank goodness we were saved from someone like Trump, our conservative leader, who just barely lost the election. So we continue to have a government that's kind of middle of the road. And what's going to happen with immigration policy is unclear. But what's happened in the rural areas is that this has created a whole different picture that you see when you look at who's driving the delivery trucks, or who's working on construction sites, or who is serving food in the restaurants. It's a very different picture than it was 7 or 8 years ago. But what the pandemic also did was it unhinged work from place for a privileged group of workers. Bureaucrats, people like me who worked in universities, a lot of people working in various types of professions no longer had to physically go to work. And we're still fighting in both the provincial and federal bureaucracy about whether people who work in government service have to turn up in the office. This fight is continuing. And so what happened at this period is that we also shifted a 50-year pattern of people leaving this rural part of the country and moving into cities, and it actually went in the opposite direction. So we were up until last year receiving more immigrants from the wealthier provinces in our country, Ontario and Alberta. So we also, I live in a rural community. The house across the street was bought by a Supreme Court judge from Ontario and her real estate banker husband. And they were escaping the complexity of life in Toronto. This is their cottage, and they come here for certain. And the banker says he's going to come and live here. He really likes it, which is phenomenal. I don't understand it, but this is what he's doing. So a lot of things changed. And what we're seeing is the development of a lot of interesting niche businesses, niche agriculture. We have people making wine, cider, liquor. We have an alcohol-based economy now in rural Nova Scotia. And particularly, a number of families from immigrant areas, like Syria is a particular example of people who've come from rural Syria, have landed in my part of Canada, and they're buying up land that has not been farmed for 75 years, and they're beginning to grow crops on this land. So there are some very interesting new developments in this part of the world that I'm from. Will this survive the next wave? We're not sure, because our government has once again contracted its immigration policy and has become, thanks to Mr. Trump, we are essentially a client state of the U.S. I can go on about that for a while, but when that elephant moves, we feel it. And unfortunately, our social policy is really in a very precarious place at the moment. When that country imposes tariffs, we're in serious trouble. En este sentido, aquí hay cuestiones de nuevos pobladores, jóvenes, no tan jóvenes, pero también hay el regreso, ¿no? Cómo los jóvenes regresan, ¿no?, a sus áreas rurales, o cómo deciden, ¿no?, emigrar a determinadas áreas rurales. Es una cuestión importante que conecta con lo que decíamos antes, con la participación, ¿no? Por ejemplo, me comentabas en una conversación que habíamos tenido hace poco, pensando en el diálogo de hoy, de varios estudios, ¿no?, que han demostrado que precisamente aquellos jóvenes que más activos han estado participando socialmente son aquellos, ¿no?, que tienen más ganas y que deciden volver. Porque hay una probabilidad bastante importante del hecho de decidir a volver
el hecho de haber participado activamente en su comunidad, ¿no? Y después, ahora ya daremos paso, después de esta respuesta, Francisco, a Lucas y a Sara, para que nos hablen de sus realidades. Francisco. Yes, well, participation is really a key element here, and I can bring you some stats from that report that are interesting. So, according to the report and the feedback from the participants in terms of participation, and we analyzed several types of participation, from being a volunteer to being formally engaged in a political party. So we looked at different forms of participation. Mm-hmm. The good news for you, Spain, is that at least you are the European champions already, because it came first as the country with highest level of social participation on average across all types of participation compared to the other countries, the other 13 countries that participated. And there was a bit of a trend showing that this engagement of rural youth in their communities, in different forms of engagement, is a bit higher in southern countries. Portugal, Italy, Spain were clearly a bit above the level. But here I think it is important to also highlight a misconception about youth participation. Mm-hmm. There's this this terrible myth that young people are not interested in what is going on in their communities, and in having a key role in addressing some of the problems that the communities face. And that is clearly far from reality. There is clearly a divide between being involved in formal ways of participating, especially political parties. In that case, the interest is lower. But when we're talking about solving concrete problems of the communities, being engaged culturally in terms of cultural clubs, sports, and also solving concrete problems, young people, rural young people, are clearly interested, and there are a few findings showing that. So here the challenge is, how do we create places which promote this non-formal participation, but also translate this willingness to participate in formal participation and results? Because young people will not be engaged if they don't see results, as any other generation will be. So there's a very interesting study of a colleague of mine from the University of Porto, Sofia Marques da Silva, I think you met her once, in the border region of Portugal, so in several municipalities from north to south. She's now working for 10 years now with those communities. It's a long longitudinal qualitative study. And what she has been finding is that young people that have been engaged in formal participation, for instance, through mechanisms, not necessarily participatory budgets, but participatory budgets and mechanisms that are similar to that. And also in active political or policy platforms. They went out, while they were studying in other cities, in other urban areas of Portugal, they kept connected with those municipalities. They were back and forth and participating in local assemblies, in petitions, in manifestations, demonstrations. And many of them, after a while, 5 years, 7 years, 10 years, they came back. So this is just to stress that if you find the right space, and this is how you transform this in a public policy, it's very much at the local level. If the municipalities can find the right space to engage young people, they can find the right mechanisms to do that. And they deliver in the sense that they help young people to solve the local problems. Then you have the right mix, the right recipe to make sure more of them will stay or will come back after completing their studies. Fantástico, muchas gracias, porque esto conecta con Sara y Lucas, que les llamamos a que suban, que nos acompañen. Y mientras tanto, pues les iré presentando.
Comienzo por Sara Álvarez. Sara es gestora cultural, especializada en patrimonio, territorio y ámbito rural, licenciada en Bellas Artes y máster en gestión cultural por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en el cruce entre la cultura, identidad territorial y participación comunitaria. Es presidente de EPA, Jóvenes Rurales, red estatal que conecta jóvenes y proyectos del medio rural, y también gestora de proyectos de la cooperativa Nanoma Astur. Ha impulsado iniciativas como Caminos, vinculado al Festival Samaín, y el Archivo Histórico de Familias Mineras de Pozo María, orientado a activar la memoria obrera y comunitaria de la cuenca minera de la Ciana. A mi izquierda está Lucas Rodríguez, que es gestor cultural y activista vinculado al medio rural. Coordina proyectos de la asociación El Cinorrio, recuperación de fiestas populares, producción audiovisual y teatral, laboratorios ciudadanos y apoyo a la ganadería extensiva en Extremadura. Y es vicepresidente de EPA, Jóvenes Rurales, donde impulsa metodologías para fomentar la agencia juvenil en los territorios. Sara, Lucas, ¿cómo veis esta conversación que hemos tenido más a nivel académico, de estudios, desde la práctica del día a día, desde vuestros entornos cotidianos? Podemos comenzar por Sara y después por Lucas. Pues bueno, muchísimas gracias, lo primero, por invitarnos, por dejarnos estar aquí y por esta pregunta vínculo, esta pregunta puente, porque nos viene al pelo. Estábamos pues leyendo las preguntas que teníamos y demás. Y justo yo estaba todo el rato, es que yo quiero hablar de una cosa muy concreta y no sé dónde meterla. Y ahora sí puedo. Este es el espacio perfecto. Sí. Adelante. Justo con este tema que se habla tanto de la participación informal y la participación formal, ¿no? Esta cosa de que son dos mundos que parecen el mismo, se tocan, pero no son lo mismo. La participación informal en un pueblo, la colaboración comunitaria, que puede ser desde barrer tu calle hasta organizar las fiestas de tu pueblo, y luego ya esa parte de esa participación más formal en la que hay unas estructuras de procesos participativos que influyen en las políticas públicas o en los programas públicos, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que es que esa participación informal no hay que generarla porque ya existe, y existe muy fuerte. Nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto que se llama En Pie de Fiesta, porque queremos intentar no solo poner en valor de cara a las instituciones, sino entre ellos mismos a las comisiones de fiestas de los pueblos. Las comisiones de fiestas de los pueblos son espacios de participación completamente informales, que además normalmente son generacionales. Entonces, cuando tienes 16 o 17 años, entras porque te toca hacer las fiestas de tu pueblo, y de repente te metes en una estructura organizada en tu pueblo en la que gestionáis una cuenta bancaria con dinero público, pero también con dinero privado, tenéis un trabajo y una responsabilidad comunitaria, tenéis que hablar con el ayuntamiento para pedir cosas, para pedir permisos, entender la legislación, qué podéis hacer y qué no podéis hacer, y eso es desde los 16 años. Esa gente, cuando llega a los 26 años, está capacitada para ser alcalde de su pueblo, por lo general, no te digo todo el mundo, pero parece que no, pero al final organizar unas fiestas de tu pueblo en el que tienes que tener en cuenta hasta que tu pueblo esté limpio y que la gente no se mate desde el escenario, eso, por lo general, es bastante parecido a ser alcalde en el ayuntamiento de tu propio pueblo. Entonces, esos espacios que las primeras veces que dijimos que queríamos pedir una subvención para juntar a comisiones de pueblos de España, que se ayuden entre ellos, que animarles un poco que se meten en el ayuntamiento, algunas respuestas eran, claro, sí, hombre, darle dinero a borrachos, para que se emborrachen más en las fiestas. Entonces, claro, es como esta cosa, esta labor de traducción tan fuerte que a veces hay que hacer, muchas veces en los pueblos, de esta participación informal a la formal. O sea, yo personalmente creo que ya hay mucha gente joven haciendo muchas cosas en su pueblo, a veces no viven allí, vuelven para trabajar en las fiestas, no para vivirlas solo, sino para trabajar, pero tenemos como que cambiar un poco esa concepción que tenemos de... O sea, tenemos que facilitar que la participación formal abrace a esa participación tan informal, no tener como que generar estructuras en las que encajen, sino más bien al contrario, que la participación formal abrace esa participación más informal, ¿no? Y yo estaba todo el rato, ¿dónde podremos hablar de las comisiones de fiestas en las preguntas y tal? Tiene encaje. Y esto has encajado muy bien. Sí. En tu caso, Lucas, ¿qué reflexiones, mientras hablaban Francisco y Michael, ¿no?, sobre
estas cuestiones de arraigo, ¿no? y de los jóvenes en entornos rurales. ¿Qué reflexión te ha resonado a ti? Viene al pelo, Sara, que hayas hablado de las comisiones de fiestas, porque este fin de semana se celebra la romería de San Isidro, en mi pueblo. Y yo venía ayer, antes de ir a Madrid, ayer para cogerme hoy el AVE para venir aquí a Barcelona, tuve que llevar a mis abuelos al hospital, porque no hay autobús que te lleve al hospital en la comarca de la Vera hasta el hospital más cercano, que está a 40 minutos. Dependes de alguien, ¿no? Les llevé y estaba mi abuela cabreada. Está cabreada porque dice que es que la fiesta de San Isidro, la romería, se va a perder. Se va a perder. Es cierto que yo he visto esa evolución, ¿no? en la edad que tengo, de cuando era chico y estaba el campo lleno de gente, en la romería no cabía un alfiler, y ahora pues que cada vez hay mucha menos gente. Eso se va a perder, y me decía mi abuela, ¿y sabes por qué se pierde? Porque los únicos que mantenemos las cosas somos la gente mayor. Que lo que me quería venir a decir era que no había jóvenes manteniendo esa fiesta. Pero también mi abuela, y por esto ha resonado, lo primero que he apuntado ha sido cuando Michael ha dicho que a él le incitaron cuando era joven a irse del pueblo. Mi abuela no para de decirme a día de hoy que qué hago viviendo en el pueblo. ¿Qué haces en el pueblo? Si has estudiado una carrera, has hecho un máster, has estado viviendo en no sé dónde y en no sé dónde, ¿por qué te empeñas en quedarte aquí? Y digo, ¿pero entonces quieres San Isidro o...? ¿Quieres San Isidro o quieres que me vaya del pueblo, no? Y eso me llama mucho la atención también, que hay veces que hace falta una conversación en la que se vea el mismo tema desde puntos de vista diferentes, ¿no? Y favorecer esa quizá intergeneracionalidad para darnos cuenta de que lo mismo que tú ves un problema es una solución para otro problema que es más acuciante, ¿no? Desde luego los pueblos están llenos de gente muy mayor que va a dejar de estar en un tiempo, y necesitamos que nosotros empecemos a meternos, que ya estamos 100% metidos en esas comisiones de fiestas, que probablemente sea el órgano más efectivo de acción participativa y juvenil en los pueblos. Yo pertenezco a una comisión de fiestas. Y gracias a que esos organismos informales existen, nos damos cuenta en proyectos como En Pie de Fiesta que hay gente que puede utilizar estos mecanismos de reunión y de conversación entre esos puntos de vista diferentes para dar soluciones a problemas comunes. Uno de estos ejemplos nos ocurrió en Conquista de la Sierra, cuando estuvimos allí haciendo el proyecto, que después estábamos hablando y era como, joder, es que yo, claro, es que vosotros desde EPA tenéis muy claro los problemas que hay en los pueblos y los que tiene toda la gente, pero es que a nosotros no, es que los chavales de la comisión de fiestas, es que a nosotros nos cuesta mucho juntar a toda la gente en el mismo sitio para hablar de los problemas del pueblo, porque es que, claro, ¿cómo juntas a tanta gente que no opina igual? Y yo me quedo pensando, les miro y digo, vamos a ver. Digo, ¿pero vosotros a qué os dedicáis? Y dice, pues a organizar las fiestas del pueblo. Y digo, pues ya está. Digo, si las fiestas del pueblo tenéis a toda la gente junta, solo tenéis que moverlo un poco. Pues en las siguientes fiestas del pueblo hicieron una consulta pública para saber cuáles eran esas necesidades, problemas que el pueblo en común tenía. Y a raíz de eso, pues proponer proyectos para los tiempos que siguieran, ¿no? Con el apoyo de la asociación de EPA. Y al final es eso, ¿no? Hacer más fiestas quizás es la solución. No sé. Una de las posibles. De los retos que tienen las zonas rurales, especialmente pensando en los jóvenes, ¿no? O en las relaciones que hay entre los jóvenes con el resto de la comunidad también, ¿no? Que generar esos lazos intergeneracionales que también son tan importantes. Si tuvierais que recoger 3 retos, ¿no? Hacer una prioridad, ¿no? Pues en la conversación que tuvimos nos salían con muchísimos retos, ¿no? Pero si tuvieras que coger 3 retos, simplificando, ¿cuáles serían para vosotros? Comenzamos por Sara y después por Lucas, resumiendo un poco, Claro, es que justo cuando nos hacías esa pregunta de cuáles serían los retos o si tenéis una lista de retos, claro, nosotros de cada proyecto que hacemos
nos ocupamos de manera paralela a ejecutar esos proyectos. O sea, nosotros normalmente pues, juntamos, como somos, al final somos una red, somos una asociación, pero somos una red de asociaciones, proyectos, yo qué sé, emprendedores, pero donde hay ganaderos y también hay colectivos, ¿no? Se juntan entre sí o a veces nosotros ideamos un proyecto y abrimos convocatoria y se van apuntando distintos socios o colaboradores. Vamos ejecutando en distintos territorios. Entonces, eso afecta de manera multinivel el proyecto, ¿no? O sea, por un lado tenemos el efecto concreto en ese territorio que genera la entidad de ese territorio y en los agentes de su zona y en el propio pueblo. Luego también, entre la propia gente que acude al evento, de repente se crea redes, se crean vínculos y demás. Y además vamos como metiendo otros niveles, ¿no? Y uno de los niveles que metemos es que tenemos un técnico de incidencia política, entonces en todos los proyectos siempre hay alguien ocupándose de recoger cosas, recoger frases, pensamientos. Cada vez que hacemos un proyecto, el domingo, que normalmente es el último día del encuentro, pues ahí es como que volcamos todo, ¿no? ¿De qué hablamos este fin? ¿De qué necesidades comunes tenemos? ¿Qué tal? Y cada vez que hacemos uno de esos proyectos, juntamos varios sectores. Hace poco hicimos uno en el que mezclábamos gestión cultural, ganadería y relevo generacional, y claro, nos salieron una lista de necesidades muy grandes, ¿no? Entonces, por eso, de cada proyecto tenemos una lista de 30 o 40 retos. Tenemos muchos. Acumulados son muchos retos, ¿eh? Son muchísimos, pero sí que es verdad que, o sea, yo los retos los que le estoy dando vueltas es más como red, no es tanto como retos concretos de un territorio, de necesidades de un humano en un pueblo, sino más como una cosa como de red de juventud rural en general, ¿no? Entonces, una de estas cosas que a mí me parece un reto es la traducción. Y la traducción entendida como lo que yo acabo de explicar. Hacer un proyecto en el que tenemos a 30 ganaderos, ganaderas y personas pertenecientes al sector primario hablando sobre cultura, sacar unas conclusiones y con esas conclusiones hacer una labor de traducción para que llegue de repente a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia de relevo generacional en el sector primario. Entonces, esa labor de traducción para mí es un reto ahora mismo en la juventud rural, porque tenemos ese reto aquí a nivel de informal, estructura formal, pero también tenemos un reto en traducir discursos urbanos a discursos rurales también. Claro. Tenemos un problema muy grande en el que nos encontramos a personas de un pueblo de izquierdas, rojos, pero de verdad, de izquierdas, muy de izquierdas, que hacen la matanza en sus casas y que los domingos van a misa con sus abuelas. Claro, esto, muchas veces esta persona de repente lo metes en un discurso urbano que tiene que ver más con política, con sociología, en el centro de una ciudad, y esto es una cosa que no se entiende y que no casa. Entonces esa persona de repente siente como una desconexión del resto de la sociedad de decir, pero debo de ser yo un extraterrestre o algo. Entonces hay otra labor de traducción entre discursos urbanos y rurales. Hay otra labor de traducción entre burocracia y procesos comunitarios. ¿Cómo explicamos a través de la burocracia que la comisión de fiestas de mi pueblo gana dinero en la barra, pero no gana dinero? Porque no gana dinero, es dinero comunitario. Entonces, todas esas, para mí como un reto de traducción a multinivel, desde narrativas hasta cosas burocráticas, procesos participativos. O sea, esa labor de traducción creo que desde la asociación nos la tomamos muy en serio. O sea, como que estamos todo el rato pensando en cómo conjugamos esto, cómo conciliamos esto, cómo hacemos esa traducción. Y para mí eso es como uno de los retos fuertes. Y hay otro reto que es más reto transversal, que digamos que es simplemente calidad de vida, y esto no es una cosa ni de la juventud ni de la ruralidad. Esto es una cosa, creo que de toda España, el problema de acceso a la vivienda. Distinto, pues igual en una ciudad hay alquileres muy caros, en un pueblo un montón de casas vacías, pero se caen porque nadie las ha cuidado y entonces no se pueden alquilar si no las compras. O sea, distintos, pero a nivel de condiciones de vida creo que es transversal. Y para mí hay otro reto que es la gran palabra, que creo que es el tema del arraigo. O sea, para mí el arraigo también también está atravesado por sentirnos dueños de nuestros pueblos y dueños de nuestros territorios. Entonces creo que hemos perdido la capacidad ejecutiva sobre nuestros propios pueblos. Ya no sabemos dónde hay que ir a por leña, ya no podemos arreglar un camino, no sabemos, porque hay una brecha ahí de transmisión de conocimiento muy fuerte. A veces lo intentamos
y nos multan por arreglar el camino, cosa que no tiene sentido porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie, pero ya no sabemos. O sea, ahí hay una cosa de cómo gestionamos el territorio y cómo, sin estar en el ayuntamiento o sin ser un órgano ejecutivo, tenemos que tener la capacidad ejecutiva en nuestros territorios de cuidarlo, ayudar, diseñar un futuro, o sea, sentirnos partícipes de ese futuro, que tiene que ver con que si no somos capaces de sentirnos dueños en nuestro territorio, perdemos el arraigo. Por mucho que intentamos participar de nuestra comunidad, hay un momento en el que dices, podré montar fiestas, pero si es que se me está cayendo el camino de mi casa y no puedo arreglar un bache. Es como esa cosa, tal, ¿no? Que yo creo que también es un problema de traducción, pero yo es que lo de la traducción lo utilizo para todo. ¿No? Es muy importante esta cuestión porque conecta con muchas cuestiones que hemos abordado en el debate, ¿no? Y una de ellas es precisamente en la visión que hay del entorno rural, que si hay una visión o un discurso hegemónico de la decadencia y la despoblación, si tú estás solo y ves o hay ese discurso de que no puedes hacer nada, lo único que te queda es conectar con me tengo que ir de aquí, digamos, ¿no? Estas cuestiones también forman parte de algunos retos de tu entorno, de algunos proyectos que has participado, de cómo se puede girar la tuerca a este sentimiento y al revés, ¿no? Potenciar pues, que haya ese arraigo y ese apego, ¿no? Justo aquí hemos hecho los deberes un poco mal porque no nos hemos puesto de acuerdo. Y claro, pues al final, como hablamos todos los días, muchas horas, compartimos palabras y pensares, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en mi territorio, Villanueva de la Vera y Asociación El Cinorrio, que también es un poco mi papel dentro de EPA, ¿no? Hablar desde el pueblo. Y aquí había apuntado yo, en primer lugar, algo que también ha dicho Sara, que era generar las condiciones óptimas para que un joven ganadero pueda vivir a mi pueblo, pueda venirse a vivir a mi pueblo. Claro, esto es utópico y parece que es simplemente condiciones de vida óptimas. No, esto supone, en primer lugar, una solución habitacional, que en los pueblos es súper complicado encontrar, poder asegurar que exista un canal de comercialización de sus productos en el caso de que quiera venderlos, es decir, antes de que esa persona joven venga al pueblo, ya que existan esos canales para poder comercializarlos. Todo esto tiene que ver también mucho con el arraigo, porque si tú llevas a un joven, le prometes el oro y luego no hay ese oro, esa persona se desencanta y se desarraiga completamente y se va. Y eso no es lo que queremos, ¿no? También luchamos mucho porque haya un apoyo efectivo de la Administración para estos jóvenes vinculados al sector agrario y, por supuesto, que tengan unas condiciones de trabajo dignas, que también viene por librar algunos días, ¿no? Nos centramos en el sector ganadero porque nosotros con El Cinorrio trabajamos especialmente en vinculación con ese sector, aunque seamos una asociación cultural. Y luego ya el último reto de todos dentro de este sería el acceso a la tierra, que si ya el acceso a la vivienda es un melón, lo otro es una sandía. Es imposible. No hay nadie que suelte su finca y no hay nadie que la desbroce, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, ahí estamos luchando por esa utopía. Luego también tenía apuntado el recuperar el hacer pueblo. Para mí el hacer pueblo es algo que ha existido hasta hace mucho tiempo y yo creo que vamos a redundar en esto, pero al final es como propiciar que exista un tejido social que favorezca la puesta en marcha de proyectos ciudadanos y que estén contextualizados en el territorio. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo hasta hace muy pocos años? Hasta que, como dice mi abuela, se ha empezado a animar a la gente a irse de los pueblos. Antes se funcionaba así. Había un problema, pues se juntaban todos y le ponían una solución. No importaba si eras carpintero, si eras frutero, si eras sastre o si eras un foráneo que venía ese fin de semana, ¿no? Y esa cohesión social no voy a decir que se está perdiendo por quien me escuche, pero
pero es algo que hay que conservar. Y eso sí que es un reto que nosotros lo tenemos como siempre muy, muy metido dentro. Y a esto se le une el tercer reto que tenía apuntado, que tiene que ver también con el arraigo, pero un arraigo no vinculado únicamente a quiero estar en mi pueblo, me encanta mi pueblo, me encanta la fiesta de mi pueblo, sino quiero que mi pueblo esté bien. Es decir, y esto es compartido por todos, todas aquí, también por la gente que no es de pueblo, pero estamos todos de acuerdo en que queremos vivir en el mejor sitio del mundo. Espero. Y el que no, pues yo qué sé, cada uno a sus cosas, ¿no? Pero todos queremos vivir en el mejor sitio del mundo. Y para vivir en el mejor sitio del mundo tenemos que estar arraigados y entender ese arraigo también como que conlleva una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en la protección de ese lugar y también una responsabilidad para con la visión a futuro. Es decir, el ser acogedor con lo nuevo que viene. Y eso es complicado, pero es un gran reto. Es un reto importante. Quedan 20 minutos. Voy a hacer una pregunta breve a Sara y a Lucas para cerrar esta parte. El tiempo vuela y estaríamos horas y horas aquí hablando sobre estas cuestiones en profundidad, porque el debate es muy interesante. Y daremos paso al público para hacer un momento de preguntas y respuestas. La última pregunta, vamos a hacer un poco breves, si podemos, es si ahora tuvieras, es una pregunta nueva, esta no está en el guión, si tuvierais todo el dinero disponible del mundo, ¿qué haríais para que vuestro entorno rural atraiga a más jóvenes y más jóvenes de vuestro entorno decidan volver? Tenéis dinero infinito. Qué divertido. ¿Qué haríais? Es que en realidad la respuesta hipercorta sería lo que ya estamos haciendo. Lo que pasa que más. O sea, justo en realidad una de las cosas que intentamos todo el rato hacer desde la asociación, y esto va a sonar igual un poco crudo, entonces hay que entenderlo contextualizado, es coger dinero, recolectar, sacar dinero de sitios a través de procesos burocráticos que a veces son muy poco accesibles, ministerios, programas europeos, subvenciones muy grandes a las que mucha gente no tiene acceso y luego repartirlo. Repartirlo a una asociación de pastoras nómadas, que son pastoras asalariadas, pero que quieren tener una persona contratada un mes porque quieren montar un festival en el que se combine formación, educación, pastoralismo y gestión cultural en su pueblo con la comisión de fiestas y con no sé quién. ¿De dónde saca dinero esa gente para hacer un festival? Es muy difícil. Entonces ya lo sacamos nosotros y luego con el asesoramiento también de EPA, porque pues, o sea, es que tenemos el ejemplo, dentro de 2 semanas tenemos este festival del que os hablo. Pastoras de un pueblo de Huesca que quieren hacer un proyecto en su pueblo, un encuentro con entidades de su entorno que quieren hacer un festival. Nosotros se lo financiamos con dinero a su vez de otro programa público, porque nosotros no tenemos dinero nuestro evidentemente, y ellas ponen toda su sabiduría, su territorio, su ejecución, su contexto y nosotros les ponemos un Excel, en plan, oye, rellenad aquí los hoteles que hay. Oye, ¿quién está disponible de la comisión para que pinche en la fiesta después del concierto? Y este tipo de cosas. Entonces, a mí eso me parece una muy buena práctica, me parece una muy buena forma de generar territorio, generar red, impulsar chispa en un territorio, generar tejido. También apoyo mutuo, porque la próxima vez que quieran hacer un festival, no ellas, sino 2 pueblos más allá, ellas les vayan a ayudar a los de 2 pueblos más allá, porque ya tienen esas metodologías y esa forma de proyectar. ¿Qué pasa? Que ahora podemos hacer pues pocos, o sea, vamos un poquito a poquito. Pues hacemos una cada 2 meses, más o menos. Muy bien. Si ahora mismo tuviese todo el dinero del mundo, replicaría como esa cosa de repartirlo entre entidades pequeñitas que no tienen acceso a dinero público, pero de una manera masiva. O sea, habría tanto dinero en los pueblos de España para hacer trabajos comunitarios y proyectos, sería masivo. Muy bien. Lucas. Vale. Yo voy a decir la O. No.
Pero bueno, también, mira, me ha venido bien. Yo jugaría. Yo haría juegos. Juegos como los que estamos haciendo ya en EPA, ¿no? Que al final no acaban de ser procesos artísticos que ayudan a formar en metodologías participativas a jóvenes que no saben hacerlo dentro de su pueblo y que al final por estos procesos consiguen engancharse a un movimiento informal que ya existe dentro del pueblo, y ahí nosotros conseguimos de manera indirecta lo que en realidad queremos, que es que no se vayan, ¿no? Pues seguiría haciendo eso. Capacitar de forma divertida e invertir dinero en traducir cosas para que no nos suene, para que el primer impulso que tengamos no sea el irnos del pueblo para poder aprender porque al final aprender es lo que nos llama, ¿no? O sea, conocer cosas nuevas. Que irnos del pueblo no sea la respuesta a ese querer conocer cosas nuevas, sino que precisamente por esa red que estamos conformando, en la que cada vez nos sentimos menos solos, ¿no? Podamos encontrar en el pueblo esa respuesta a nuestras inquietudes personales, que es por lo que nuestras abuelas nos han dicho siempre, iros del pueblo, ¿no? Y que ahora nosotros decimos, es que no me quiero ir del pueblo porque hago más cosas en el pueblo que en Madrid. O sea, me voy a Madrid a desconectar. Está muy bien esta. Es que está es muy bien así. esta. Vamos a girar la tuerca, ¿no? En este sentido. Muchas gracias. Vamos a generar un espacio de debate, de preguntas, respuestas. Seguro que va a haber muchas. De hecho, ya hay una mano alzada. Por favor, cuando hagáis la pregunta o el comentario, decida a quiénes va dirigida, si a todos o a alguien en concreto, para saber quién es el interlocutor. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí. Sí, se oye. Gracias, muchas gracias a los 5 por esta intervención tan interesante. Yo me voy a permitir aportar más que una pregunta y un poco ver cómo lo ves, un comentario, un concepto que no he oído y que me parece importante y no es mío, o sea, no es mío, por supuesto, pero, perdón, pero estoy un poco alérgica. La importancia de este concepto yo la aprendí de un autor que estudio que se llama Ivan Illich, y él dice en una frase casi textual, no es textual, pero casi, una revolución cultural e institucional que devuelva al hombre el control de su medio no puede pasar más que por una recuperación del comunal, commons. Y a mí me parece fundamental porque ha habido una lucha evidente contra el comunal desde las enclosures hasta nuestros días con la supresión de juntas vecinales. O sea, quedan montes comunales pero en poder del Estado, no de las comunidades, ¿no? Y a mí me parece que esto es un reto también. A ver, ¿qué opináis? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Podemos recoger unas cuantas preguntas y sí, por aquí hay una y después en el fondo hay otra también. Vamos a recoger una serie de preguntas. Sí, gracias. Bueno, muy brevemente, lo primero, además quiero felicitar porque me ha parecido muy, muy estimulante todo, ¿no? Desde las primeras intervenciones, ahora las segundas. Claro, las escucho como profesor de Derecho Administrativo y es un desafío todo lo que habéis planteado, ¿no? Pero precisamente ahí va mi pregunta. ¿Qué le pediríais a quienes participamos del estudio, análisis y transformación, cuando nos dejan, de las reglas del juego, de las normas? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué luces largas nos enfocáis por las que tengamos que empezar? Y así yo me siento desafiado también para mañana devolverla. Bien. Había otra allí en el fondo también. Yo pregunto a los dos jóvenes, pero a cualquiera también. Yo soy economista y por tanto tengo una fuerte de formación y me parece que en todos estos discursos se olvida bastante lo que es fundamental para conseguir que los pueblos vuelvan a revivir. Y es una actividad económica un poco sólida.
que permita realmente todos estos arraigos, todas estas redes, todas estas palabras bonitas que de alguna manera usamos. Es cierto que se ha trabajado mucho, pero me llamaba la atención porque cuando dices, si tenemos mucho presupuesto, ¿qué haríais? Pues yo lo primero que haría es desatascar muchas de las cosas que creo que están atascadas. Porque fundamentalmente, como vosotros mismos decís, no hay vivienda, no hay mercado de tierras, no hay movimiento. Estáis hablando siempre del retorno de la misma gente. Retornar, pero si ya no queda nadie, ¿quién va a retornar? Hemos de empezar de nuevo. Yo, si tuviera mucho presupuesto, lo primero compraría todas las tierras, compraría todas las casas, volvería a empezar. Y yo creo que es un poco lo que necesitamos. Pensar no tanto en el volver, en el retorno, el querernos quedar con lo de siempre, sino de empezar un punto y aparte. Tenemos una base tecnológica que nos lo está facilitando. Lo que hemos de hacer es desatascar las fuerzas que están impidiendo el movimiento. Con esto callo, pero yo fui de las amantes del programa LEADER en su tiempo, que muchos conocéis, el programa LEADER de la Comisión Europea que llegó. Y claro, ya llevo una larga trayectoria en esta historia. Vale, gracias. Muchas gracias. Pues si os parece lo que podemos hacer... bueno, otra pregunta aquí. Hay dos, bueno, pues una allí y otra aquí y ya cerramos, ¿eh? ¿Sí? Sí, aquí los deberes para nuestros... Yo solamente añado sí, que estáis hablando vosotros como si la gente se quede porque ya tiene trabajo o ya tiene donde estar. Y esto es lo que no lo veo claro. Yo sí soy de pueblo. Yo soy de las que me fui y nunca he pensado en volver. Sin embargo, en eso que habéis dicho, del grupo nuestro, que éramos los primeros que íbamos a estudiar en Barcelona, en la universidad, quien volvió fueron los chicos. Uno veterinario. Las chicas creo que no volvimos ninguna. Y luego en el pueblo la gente vive y se va a trabajar en la ciudad. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, en los pueblos, como dice ella, falta mucha vida. Falta mucha vida. Que haya trabajo, que haya lugar para... Y bueno, el arraigo quizás es esto, que se vienen, se quedan y luego se van a trabajar a la ciudad. Este será el arraigo, supongo yo. Pero, por ejemplo, yo no he tenido arraigo. Gracias por la reflexión y su punto de visión. Damos la última pregunta aquí y lo que haremos será a que cada persona, cada ponente pueda responder las preguntas que considere oportuno en un torno de 2 minutos cada uno. Sí, muchas gracias. Yo no quiero hacer pregunta porque he quedado satisfechísima con la exposición que han hecho los 5, pero claro, me llega mucho más la exposición que han hecho los 2 jóvenes, porque yo soy de un pueblo de Ávila. Sí. Soy, a pequeña escala, una propietaria de fincas en las que, bueno, de un pariente a otro han ido legando. Yo tengo 3 hijos y se vinieron, han nacido aquí. Quien se vino fui yo. He dejado mis propiedades y qué curioso, cuando ciertos partidos se están negando a que venga inmigración, pues resulta de que a un pueblecito donde hay, no llegan a 200 casas, están llegando ucranianos, checos. A mí, mis fincas me las están llevando unos ucranianos. Es curioso, es muy curioso esto. El arraigo se lo diría yo a unos cuantos, pero bueno, quiero decirles con esto que me han hecho retrotraerme, pues, por un momento a lo que eran las fiestas. En mi pueblo también celebramos mucho el San Isidro, porque somos, pues, fundamentalmente agrícolas, ganaderos,
hay viña, pero con esto quiero decir que lo que aporta el tener cierto arraigo y ciertas propiedades allí, en los pueblos de donde se procede, es la satisfacción de una continuidad, de un legado, de la ilusión que tuvieron tus ancestros. Porque yo lo hago por mis padres y mis abuelos. Mis hijos no quieren saber nada, nada. Cuando fueron a las universidades se descreyeron ya de la ruralidad y ahora sí, les gusta ir a San Isidro. Sí. Yo he prestado mi era, la era, saben ustedes lo que es, ¿no? Sí. La era, mi era, es donde se celebra el baile de mañana. Y es prestada porque me hace ilusión, claro. Porque me hace ilusión. Esto le llamo yo arraigo. Los que están preconizando el arraigo por otro lado no tienen ni puñetera idea. Gracias Muchas por sus gracias. reflexiones y palabras. Vamos a dar paso a la intervención de cada ponente, ¿sí? 2 minutos cada uno, máximo, porque ya tenemos que cerrar de aquí 8 minutos como mucho. Sara, comenzamos por Sara, Michael, Francisco y Lucas. Adelante, Sara. Vale, pues simplemente, o sea, yo añadiría como 2 apuntes a lo que hemos estado hablando. Lo primero, la pregunta más directa, las luces largas en el derecho administrativo, porque es que es un melón. O sea, nuestro técnico de incidencia político, que es además secretario de la asociación, que es Matías Rubio, estudió Derecho. Y, o sea, esa pregunta que tú acabas de hacer, se levanta y se acuesta todos los días preguntándose eso, porque es que es muy difícil. O sea, en realidad yo creo que de cara al derecho sería otra vez esta labor de traducción. O sea, ¿cómo facilitamos esto? ¿Cómo entendemos en un lenguaje administrativo, jurídico, legislativo, lo que pasa en los pueblos con, por ejemplo, los montes comunales o en mano común? ¿O cómo sabemos que ese monte que está en el registro a nombre de un ayuntamiento de no sé qué, en realidad lo gestiona la junta vecinal de la pedanía de un pueblo? Esto es un pitote y tiene muchísimo que ver con el acceso a la tierra. Entonces, creo que en realidad es más como la traducción. O sea, ¿qué labores de traducción se pueden hacer para que se entienda en marcos legales lo que pasa a veces, sobre todo con las tierras y con el acceso a la tierra, ¿no? Y eso me conecta un poco con la otra parte, con el otro apunte que quería hacer en cuanto al tema este de economía y de que hablamos mucho de arraigo, de comunitario, de cultura comunitaria, pero que no hay trabajo. Es que no hay trabajo en ningún sitio. O sea, quiero decir, a mí no me parece que sea un reto únicamente de lo rural, sino que está atravesado en todos los territorios, sean ciudades pequeñas, grandes, pueblos y lo que sea. Y evidentemente tenemos un problema de trabajo en los pueblos. Lo que pasa que en lo que nos centramos muchas veces nosotros, como ya trabajamos con gente que ya vive en los pueblos, ya desarrolla una actividad, sea cual sea en los pueblos, es más en esta cosa de que hay veces que en los pueblos hay trabajo, pero nadie se quiere quedar porque no hay bar. O sea, esto es como otra escala. O sea, al final nosotros, claro, tenemos emprendedores, tenemos empresas en nuestra asociación, tenemos de todo, pero justo nuestro enfoque es como cómo conectamos todo eso para que sea agradable vivir en el pueblo. Tú tienes tu trabajo, pero bueno, veníamos antes Lucas y yo hablando de camino, porque yo ahora me estoy mudando del pueblo en el que vivía. Y hay 2 pueblos en mi vida ahora al que ir compartir, pues uno es el de mi pareja, otro es el mío y vamos a hacer un poco la división. Y entonces me preguntaba, ¿pero cuál va a ser la sede? ¿Uno u otro? Yo, pues en el que hay bar, evidentemente. Obviamente, porque al final es esa cosa de me encanta vivir en un pueblo, pero también los espacios comunitarios son claro, pero necesito que haya un espacio comunitario. Entonces, por eso creo que nuestro trabajo se centra más ahí que en la parte más de economía, porque creemos que es más nuestra labor, no porque sea menos importante. Gracias. Michael? This has been fascinating. I mean, it's interesting how we've been telescoping in and out. We've got policy people, we've got people who are working on the ground in communities, and, you know, some of us are in the clouds. I generally talk to education people, so when the discussions I normally have are about what do we do about increasing test scores in rural communities or this kind of thing.
And I really like the richness of this discussion. I mean, the first question opens up the question of the commons. We like to think about my field, education, as a commons. Every child 5 years old walks into this building we call school, and that those children are supposed to have the same kind of opportunity. We all know it's not true, but it's the dream, right? And we try to make it a reality. The administrative guy's question, what do we do about this? How do we give you the multiple $1 million that you need to do, dinero, to make this all happen? Well, we've got lots of possible ways of thinking about this, and it's good that we do have cross-pollinated conversations to talk about this. I like the guy in France, Thomas Piketty, who says, you want money to improve a society? Just set a 50% inheritance tax on the super rich, and you could give every child who's born something like 30,000 American dollars. The rich will still be rich. They can still give half of their bag of money to their kids. But, that's one potential solution. Others would say, our economist friend, that perhaps we need to think about this differently. How do we create opportunities in these places we call rurality? Where do people come from? They come from a couple of places. I know in my country, they come from making babies. We're not very good at that anymore. We're into negative territory. So we bring in immigrants, not nearly enough to create the kind of economic engine and growth and power that we need in our country. So at that very high level, the policy discussions, I think, around immigration, I'm glad we're having them here in this context, are absolutely critical, I think. I think that's it. Thank you, Michael. Francisco, that's your turn. Thanks for the question. 2 minutes is kind of a challenge, but I will try to systematize some ideas. I think that the economic argument was really not very well addressed during our conversations. Not that we ignored it. So I would add a few thoughts about that. First, I think we focus too much on talking about rurality, and there are different ruralities. And we do know, and there is data showing that, very recent data, that one thing is to be a rural area close to an urban area, and even the difference between GDP between those urban areas and rural areas is almost none. And something way different is to be a remote rural area. So their commutation, as someone was mentioning, is not even a possibility. So the first thing is, at the higher level of policy making, we have to be clear that rurality is not the same thing across a country and here in Spain or in Poland. And that goes back to what public policy and regulations should do. And I kind of feel very confused with the tension between the policy agenda, and today the Right to Stay agenda was set, and what actually is happening or about to happen. Because while you are setting this ambition and this vision that people should not be economically coerced to live anywhere they are living, whether it's an urban or a rural area, at the same time, the discussions at the European Commission level regarding funds, especially regional funds, are focusing on centralizing more and more the funds at the national level and not at the regional level. And you all know what's going to happen if a substantial part of the funds are going to be managed centrally. It will be a problem for regions. Finally, adding to this element, I would like just to comment on something that was said by Sara and Lucas in different ways, but I think it's really very, very relevant for discussion in terms of the community's decision-making and participation. I'm not sure if Lucas was in this workshop for this study in Brussels that we had during the preparation of this report. I think he was, but I'm not sure. Maybe. We've been meeting in several places many times. But one thing that was quite striking, and these were young people from youth associations
they were constantly saying we have to find spaces to co-design the solutions for rural communities. So we must avoid the mistake of thinking that promoting youth participation is to put them in a box where they do their stuff and then they influence the community. It's not like that. Of course, in Spain, you have a very good mechanism. It's Fiesta, right? So you can use those informal mechanisms to create that kind of engagement. But we have to think that, especially in small villages, in small communities, the positions of power were already taken by the older generations, which does not allow many times young people to get into the formal process. So this engagement has to be organized in a way that all generations are participating and not putting different generations in different balkans doing their stuff. Maybe the solution is really to spread the model of Fiesta across Europe. Well, in Portugal we're quite good at that too, so maybe we can exchange a bit more on that. Gracias, Francisco. 2 minutos, Lucas, y cerramos el acto de hoy. Gracias. Vale, voy a intentar pasar por todo rápido. Lo primero, voy a hablar de la parte del derecho administrativo para decir que no voy a responder, ¿vale? Porque mis asignaturas de derecho de la carrera fueron las que más odié. Y eso me lleva a hablar de lo siguiente, ¿no? No se me da bien el derecho, pero tengo amigos que sí. Y eso es casi más importante, ¿no? Al final, hacerte con un círculo de amigos que complementen los saberes que tú no tienes para poder dar solución a problemas que tú sí tienes, ¿no? Y eso me lleva a hablar de los comunes y el comunal. Era otro capítulo que teníamos pendiente hablar, lo que pasa es que al final se nos ha ido el tiempo, ¿no? Sí. Pero todas las metodologías que empleamos tanto en EPA como en el Cinorrio y las que intentamos desarrollar a escala nacional en la Asociación de Jóvenes Rurales tienen que ver con las metodologías de los laboratorios ciudadanos, que se basan precisamente en generar conocimientos comunes que permitan una replicabilidad y escalabilidad posterior de los proyectos. O sea, eso está como metido en nuestra idiosincrasia y en nuestra forma de hacer. Podemos hablar luego un poco más. Luego, sobre la actividad económica, ¿no? Y el desarrollo económico, me gustaría decir que el rural es heterogéneo y que una solución así no creo que sea viable para todos los lugares rurales de España. Yo vengo de una comarca en la que precisamente por impulsar una actividad económica demasiado centrada en el turismo, nos estamos viendo obligados los jóvenes de los pueblos a irnos del pueblo, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer con todos esos recursos, millones y millones de euros que probablemente tengamos, es fomentar que haya debates, ¿no? Y fomentar que exista un pensamiento crítico dentro de los pueblos que hable con esa visión del arraigo para intentar favorecer un desarrollo rural que yo creo que va más allá de un desarrollo económico, ¿no? Sino de intentar tener una cohesión social efectiva en el territorio. Y por último, y ya acabo, ¿de qué pueblo eres, Brenda? Yo soy de un pueblo de Ávila, muy chiquitito. Es que soy de La Vera, o sea que estamos al lado. Pero yo estoy tocando más de Salamanca que de Ávila. Yo estoy tocando a Peñaranda de Bracamonte. Vale. Frontera septentrional. Ya está. Muy bien. Acabamos con estas lecciones de geografía rural. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Como ponentes han sido muy enriquecedoras y un debate muy rico y agradable. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia en el día de hoy. Gracias.